El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dejó Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón y se fue hacia el mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo suspiró y le dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la atadura de la lengua, y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuando más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y en María Santísima, nuestra Madre, el día de hoy estamos celebrando también en la iglesia la fiesta de un gran santo misionero, San Pedro Claver. Cuando uno lee su vida, como el Papa León XIII también dijo, uno queda impresionado. San Pedro Claver dedicó su vida de manera extraordinaria, con grandísimos sacrificios. Impresiona incluso cómo él, de anciano, se dedicaba a servir a los negros, a los esclavos. Cuando llegaban a Cartagena de las Indias, en unas bodegas, tratados peores que animales. Y San Pedro Claver era parte de un grupito de misioneros, pero había en torno suyo un gran coro de gente que lo miraba. Lo miraba y no se comprometía. Y lo miraba, y muchos sabemos, queridos hermanos, incluso católicos, se dedicaban a la compra y venta de esclavos. Eso que ahora a nosotros nos puede impresionar y hasta escandalizar. Fíjate, San Pedro Claver es un hombre que no se mete en cuestiones sociales, políticas, sino que palpa una necesidad y la interpreta con ojos y con oídos cristianos. Ya esas personas que venían tratadas peores que animales, él los trata como a sus señores. Asimismo se denominó el esclavo de los esclavos. Un fenómeno que ahora a nosotros nos choca, porque decimos: ¿por qué no le entendieron? ¿Por qué no le apoyaron? ¿Por qué la mayoría vivía de espaldas a ese drama? Es lo que el Evangelio del día de hoy, queridos hermanos, también nos dice. Jesús hace oír a los sordos y hablar a los mudos, dice. Como en tiempo de San Pedro Claver, queridos hermanos, muchos no escuchaban el mensaje de este santo ni el mensaje de la iglesia. La iglesia siempre reprobó en la opresión del pobre, siempre. Y en ese tiempo también no se escuchaba ese mensaje. No se escuchaba. Algunos sí, otros no. Y la iglesia lo que hace es hacer lo que pueda para aliviar ese dolor. El Evangelio del día de hoy, queridos hermanos, se centra en esa como pequeño misterio que tiene el corazón del hombre.
El hombre, a semejanza de este sordomudo que es curado por Jesús, el hombre también tiene ese como peligro, o mejor, el hombre también en su corazón es sordo y mudo. Esto puede parecernos algo duro, pero preguntemos a los padres de la iglesia. ¿El hombre es sordo y mudo en el alma? Y los padres de la iglesia nos dicen, el hombre ha quedado sordo por haber escuchado al que no tenía que escuchar, por haber puesto sus oídos a un mensaje que no tenía que escuchar, quedó sordo para oír la voz de Dios. Por eso, recordemos la primera página de la Biblia. Cuando Adán y Eva escuchan lo que no tenían que escuchar y escucharon la tentación de la serpiente. Y después de eso, no es un oír, como ven, material, es un oír espiritual, es un oír del corazón. Oyeron la tentación, hicieron caso a la tentación, cayeron en la tentación y a partir de ahí la voz de Dios para Adán y Eva es la voz de alguien que hay que sospechar como enemigo. Cuando cayeron Adán y Eva en el pecado, después se aparece Dios y pregunta a Adán, ¿dónde estás? Y Adán le responde, oí tu ruido en el jardín y tuve miedo. Fíjate, qué cambio. Antes de ese pecado, Adán y Eva hablaban con Dios de tú a tú. Después temen su presencia, temen escucharlo. Su voz ya no la escuchan. Fíjate, aquí podemos acudir a esta página, queridos hermanos, porque es reveladora. El corazón del hombre teme escucharle a Dios. Es una sordera que llevamos de nacimiento, queridos hermanos. Esto no es exageración. Nos cuesta oír a Dios. Nos cuesta. La voz de Dios no son ruidos, o sea, como el lenguaje que nosotros tenemos, no, porque es la voz de la fe. El escuchar a Dios, queridos hermanos, es en la fe. No bastan los oídos externos, hace falta los oídos del alma. Estar dispuestos a escuchar a Dios. Y estos oídos han quedado dañados por ese primer pecado. Han quedado dañados. E incluso después que Cristo nos ha redimido y que nosotros nos hemos incluso lavado ya los oídos del alma en el sacramento del bautismo y de la confesión, a pesar de eso, siempre tenemos ese peligro, queridos hermanos, de no escuchar o de poner resistencia a la voz de Dios. Llevamos como esa fragilidad, no escuchar la voz de Dios. Voy a leerles una página de un autor espiritual que explica, fíjate, este pequeño misterio. Dice Juan Taulero, dice él, ¿en qué consiste pues ese ruido dañino del enemigo? El demonio, así como Adán y Eva, les distrajo de la presencia de Dios, de la voz de Dios, y les hizo escuchar lo que va a ser para su perdición.
¿Qué es ese ruido que nos pone el enemigo? Dice Juan Taulero. Fíjate, dice, es todo este desorden que él te hace ver. Seduce y persuade para que lo aceptes. El demonio seduce y persuade, sirviéndose de ello, del amor o de la búsqueda de las cosas creadas de este mundo. Dice, él es el ruido de este mundo que nos atrae. Y dice él, ¿qué bienes nos atrae? ¿Qué bienes nos pone delante el demonio para no escuchar la voz de Dios? Dinero, honor, aplauso, amigos, parientes, todo, dice ya, lo que trae el gusto de los bienes de este mundo caído. Fíjate qué manera tan bonita de hablar de las preocupaciones de este mundo, que impide que busquemos la voz de Dios. El demonio seduce, no habla la verdad, te pinta la mitad nada más. Y el amor a las cosas, por el amor a las cosas creadas, acumular dinero, crearte buena fama entre los demás, aunque te haga pecar. Tentación, queridos hermanos, muy común, muy común, muy común. Y entonces poco a poco, ese ocuparte de manera absorbente solo al dinero o al aplauso, acumular, preocuparte solo para eso, peligro que ya no quieras escuchar la voz de Dios. Y entonces la voz de Dios te resulta un peso, incómodo, porque no te da dinero, no te trae ninguna ventaja humana, y más aún quizás como un gusanito que te va remordiendo dentro y te dice, cuidado, andas por mal camino, andas por mal camino. Así el demonio nos hace sordos, queridos hermanos, dice este autor, como Adán y Eva les tapó los oídos para que a Dios lo tengan como enemigo. Como a este hombre, Jesús lo cura de su sordera y de su mudez, así el Señor quiere curarnos. Y de hecho ya nos ha curado en el bautismo y en los sacramentos. Pero no solamente así, dice el Papa Benedicto XVI, fíjate, dice él, ¿cómo podemos ahora escuchar la voz de Dios entre miles de voces que oímos en nuestro mundo? Y esto está muy bien dicho por el Papa, miles de voces. Ustedes van al internet, ¿y qué nos enteran en el internet? Quieren hablar, escuchar incluso cosas de Dios, ¿y qué cosas no escuchan por ahí? Páginas de millones, millones que hay, que te quieran hablar de Dios. Iglesias que te dicen, aquí está Dios, o yo soy el predicador, te sale por ahí, te dice, yo te hablo en el nombre de Dios, y te ponen mil cosas, y uno se siente hasta mareado, y más que mareado, con náuseas. ¿Cómo va? ¿Dónde está? Fíjate qué precioso. El Papa Benedicto XVI nos dice, ¿cómo poder discernir la voz de Dios entre miles de voces que oímos cada día en nuestro mundo? ¿Cuántas voces? ¿Cómo podemos hacerlo? Y encima nosotros, que ya llevamos dentro incluso esa sordera que nos impide escuchar la voz de Dios. ¿Cómo podemos hacerlo? Dice el Papa, yo diría que Dios nos habla de muchas maneras.
nos habla por medio de otras personas, amigos, padres, nuestros sacerdotes, los acontecimientos de nuestra vida, a través de la creación, pero sobre todo, dice, en su palabra, leída en común en la iglesia y leída de manera personal en diálogo con Dios. Estas dos últimas quisiera explicarles. ¿Qué es leída en común en la iglesia? No es solamente el hecho de estar aquí nosotros reunidos, ni que vayas a un congreso donde te expliquen, no. ¿Qué es la iglesia? Leída en común en la iglesia. La iglesia eres tú, soy yo, el Papa, nuestros obispos, pero también, y esto es la iglesia de todos los tiempos. Los padres de la iglesia que han hablado en los primeros siglos y luego a lo largo de estos 2000 años, toda la tradición de la iglesia, cómo ha interpretado la Sagrada Escritura. O sea, la Sagrada Escritura, queridos hermanos, no podemos interpretarla cada uno aisladamente. Entonces yo me siento, lo leo, yo lo entiendo, a mí me dice, no basta. Tengo que escuchar, como dice aquí el Papa, leída en común en la iglesia. Esas voces de la tradición que han interpretado al unísono esa voz de Cristo que ha hablado hace 2000 años y ya no hay más que hablar y aplicarla a nuestro hoy. Y es una tarea, queridos hermanos, nada fácil. Nada fácil. Por eso el Santo Padre, cuando ha empezado con este pequeño discurso, dice, ¿cómo podemos escuchar la voz de Dios? Dice, nuestros sacerdotes. Porque el sacerdote, la misión que tiene aquí, al hablar, al predicar, no es decir su opinión personal. Le toca hacer eco de estos 2000 años de iglesia. Porque si habla de sí mismo, entonces está haciendo su propia iglesia. Y el sacerdote no tiene su iglesia. El sacerdote habla de Cristo, que ha hablado 2000 años ya en la iglesia. Y fíjate, querido hermano, qué precioso el Santo Padre. ¿Cómo nos dice cómo podemos escuchar esta voz? La voz de la iglesia, la voz de Cristo a su iglesia el día de hoy. Y por otra parte, fíjate, hemos escuchado en la primera parte, Juan Taulero, el gran riesgo que tenemos nosotros. Nadie se excluye, nadie está exento de ese peligro. Todos tenemos riesgo de taponarnos los oídos. Y el que nos tapona los oídos es el demonio, el pecado. Y dice Juan Taulero, sobre todo porque prestamos atención más a las cosas de este mundo, del tiempo, de la vida de hoy. Y así poco a poco te va haciendo sordo, más sordo, más sordo. Estás tan abocado a las cosas temporales, a acumular dinero, a acumular aplausos, a acumular. Gran peligro, querido hermano. Y Adán escuchó la tentación, y Eva escuchó la tentación, y el demonio bonitamente les impidió escuchar a Dios. ¿Dónde nosotros podemos limpiarnos esa sordera? Lo ha dicho el Papa, escucha la palabra en común, en la iglesia. Por eso es necesario conocer, el leerla, no basta uno interpretarla. Por eso la prensa dominical también es como un pequeño, como una traducción, aplicación de lo que nos dice la iglesia 2000 años.
Lo mismo, libros, Biblias comentadas por autores aprobados por la iglesia. Gran peligro, si no, de uno inventarse la iglesia. Gran peligro. Y interpretar la Biblia según su propio gusto y capricho. Es la gran tentación de los grupos protestantes, que ellos dicen, para conocer a Dios basta que tú leas la Biblia tú solo. Ahí directamente Dios te habla. Eso se llama subjetivismo. Es el gran peligro cuando uno lee la Biblia él solo y lo interpreta a sí mismo. Y por otra parte, fíjate, Dios está dentro de ti, no está lejos. Voy a decir una palabra muy profunda. El verbo de Dios, la segunda persona, habita dentro de ti. Estás bautizado, llevas a la Trinidad dentro de ti. Por eso dice San Pablo, Dios no está lejos de nosotros. La palabra está cerca de ti. La tienes en los labios y en el corazón. Está cerca. Dios es más íntimo a ti que tú mismo. Y Dios, queridos hermanos, no habla duro. Dios habla bajito. La voz de la conciencia es bajita. Por eso gran peligro de no escuchar a Dios. Gran peligro. Gran peligro porque Dios habla bajito dentro de la conciencia. Por eso es el gran peligro que tenemos de ahogar la voz de la conciencia que te habla mediante el remordimiento. Cuando hacemos algo mal y te sientes mal, es la voz de la conciencia. Dios va hablando. Y hay un peligro de que si no hago caso a esa voz, la voy callando, la voy acallando una vez y otra vez y ya no habla. No porque no hable, sino porque ya me he hecho sordo y ya no puedo distinguir ese diálogo fino que tiene Dios. Y es lo que decía, por eso, San Ignacio, del discernimiento. Uno tiene que saber oír a Dios y hay que saber discernir esas voces. Hay que saberla discernir. Y el demonio sabe muy bien cómo hablarnos, A algunos les tienta y les habla y les dice, la Iglesia católica o ser católico no es para ti, eso es demasiado difícil, eso es imposible. ¿Y cuántos escuchan esta voz y abandonan? ¿Cuántos? Así de bruto es a veces el demonio, que tienta así. ¿Cómo vas a cambiar tú que eres tan así, tan pecador? ¿Cómo vas a abandonar? Si no puedes, ya tantos años que estás encadenado a este pecado. Lo que hablan en la iglesia es imposible. Y se escucha, te engendra desánimo, tiras la toalla y ya no escuchaste. Y también dice San Ignacio, la voz, el demonio a veces tienta, ya no así, se viste como ángel de luz, es ángel de oscuridad y se reviste de ángel de luz. Es decir, tienta, a unos ya no los tienta con el mal, los tienta con el bien. ¿Cómo les tienta con el bien? A ustedes que vienen a misa, se confiesan, ¿cómo les tienta? Ya no te va a tentar y te va a decir, métete en los pecados, goza del pecado. No, te va a tentar de otra manera. Te va a decir, fíjate, trabaja, prospera. Tú ya sabes cómo tienes que ser bueno. Y te impide, no te anima a orar,
No te invita a hacer obras de caridad, sino a crecer humanamente. Hacer muchas cosas, pero no escuchar la voz de Dios, no dedicarle tiempo a esa lectura orante de la palabra de Dios, a un retiro, a unos ejercicios espirituales que te ayuden a escuchar mejor la voz de Dios y a encaminar tu vida. Ya no, sino te tienta a hacer cosas buenas. E incluso algunos que rezan un poquito les dicen, no, cuida de los pobres, haz obras de caridad. Y entonces uno se desborda haciendo cosas y más cosas y más cosas. Y no hay tiempo para orar. Demonio listo, se ha vestido de ángel de luz y con tentación de cosas buenas te va sacando y te seca el alma, te seca los oídos y ya no escuchas. Es la tentación de Marta. Marta estaba ocupada en muchas cosas, pero no quería sentarse como su hermana junto a Jesús a escuchar la palabra. Como ángel de luz. Así tienta el demonio. Por eso fíjate, miles de voces nos hablan. ¡Qué tentación! ¿Cómo discernirlas? Hemos hablado un poquito. Pidámosle a nuestra Madre la Virgen, queridos hermanos. Se le apareció el ángel y descubrió que Dios le hablaba. Ella sí sabía escuchar. Escuchó la voz del ángel que le transmitía la palabra de Dios. Y ella dice, una vez que ha discernido y se da cuenta que es Dios, dice, hágase en mí según tu palabra. Y obedeció. Pidámosle a ella, nuestra Madre la Virgen, que no nos permita, que no permita que el demonio nos haga sordos, queridos hermanos, porque hay muchas voces que nos están impidiendo escuchar la voz de Dios. Y pidamos también por nosotros, por los sacerdotes, para que seamos solamente eso, transmisores de la voz de Dios. Y hemos escuchado a Juan Taulero, los honores, el dinero, el amor al honor, al aplauso, el amor al dinero, es lo que nos hace sordos y nos impide escuchar la voz de Dios, porque nos absorbe tanto que ya la palabra de Dios nos resulta una carga. Que la Virgen no permita eso en nosotros, se lo pedimos a ella. Madre, ayúdanos a ser dóciles a la voz de Dios, que tengamos los oídos del corazón abiertos y siempre le escuchemos. Amén. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.